Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo andan? Muy bien, doctora, ¿y usted? Ahí voy, mejorcito, pero ahí voy. Bueno. Creo que hoy aguanto, pero sí ando todavía media así. Ok, nos quedamos para iniciar fiebre reumática, ¿verdad? Sí, terminamos endocarditis, ¿verdad? Sí. Ok. Acuérdense de colocar, por favor, su nombre completo. Tengo poquitos en el chat, no están todos todavía. Denme un segundo. Bueno, pues vamos a empezar, porque no es un tema muy largo, pero hay muchos detallitos que tenemos que tomar en cuenta para este tema. Tenemos que ver un poco de lo que es el inicio de la cardiopatía reumática, por qué es que se va a dar después de una faringoamigdalitis estreptocócica, cuáles son los mecanismos a través de los cuales va a ir generando el daño, sobre todo a nivel del miocardio y de la válvula, para que podamos comprender en sí todo el proceso de lo que es la fiebre reumática. Entonces vamos a ver toda esa información y vamos a hacer énfasis en los puntos que son los que más me interesa que nos quede claro. El resto recuerden que es parte de lo que tenemos que conocer, porque es importante, si no, no vamos a entender cómo es que sucede todo esto a nivel del corazón y a veces pues no nos queda claro si no profundizamos un poco. Bueno, pues en sí, vamos a hablar primero que nada qué es la fiebre reumática. Y pues en sí la fiebre reumática es una complicación que va a surgir posterior a que haya sufrido una infección faringoamigdalítica de origen estreptocócico. ¿Okay? Y puede ser que haya sido no tratada, puede ser que haya sido mal tratada, mal diagnosticada y que como consecuencia haya evolucionado en pacientes que son susceptibles a padecer la fiebre reumática. Entonces vamos a ver que en este caso el agente causal es el estreptococo betamolítico del grupo A y va a ocurrir solamente en aquellos pacientes que tengan ciertos factores que lo induzcan para que pueda desarrollar. Es decir, cualquiera de nosotros en la etapa infantil pudimos haber desarrollado este tipo de infección o faringoamigdalitis, y no porque la hayamos padecido y hayamos sido infectados con el estreptococo betamolítico, quiere decir que la íbamos a desarrollar. Entonces, solamente en aquellas personas que hayan sido afectadas y que tengan ciertos factores genéticos son quienes la van a manifestar. Vamos a ver que en este caso va a generar un daño a nivel estructural de lo que es el miocardio, va a generar procesos inflamatorios y cicatrizales que a final de cuentas nos van a generar una pancarditis, es decir, va a afectar miocardio, endocardio y pericardio. Y usualmente tiene una afectación por predilección hacia lo que son las válvulas. En el caso de la fiebre reumática en general, vamos a ver que no nada más afecta a nivel cardíaco, sino que nos va a dar manifestaciones sistémicas, tanto al sistema nervioso central, a nuestras articulaciones, al tejido celular subcutáneo, en fin, va a afectar en general, pero nos vamos a enfocar principalmente al daño que nos va a generar a nivel cardíaco y el resto lo vamos a ver como parte del cuadro clínico que va a generar. En este caso, lo que va a ocurrir es que básicamente va a nuestro sistema inmunitario a reaccionar ante ciertas estructuras del estreptococo que tienen mucha similitud
con estructuras sobre todo que tenemos a nivel cardíaco, y al ocasionar esta respuesta inmunitaria para tratar de eliminar al estreptococo de nuestro organismo, desgraciadamente va a empezar también a atacar nuestras estructuras cardíacas, generando lo que sería la cardiopatía reumática. Es mucho más común que nosotros lo podamos ver en la etapa infantil, se habla alrededor de los 5 a 15 años, es muy raro que se llegue a presentar en edades adultas, sin embargo, no es definitivo que no lo podamos ver, es muy, muy raro, pero sí puede llegarse a presentar en un adulto. Como les comentaba, hay factores que son los que lo van a hacer que se pueda manifestar. Y primero vamos a ver que de lo que se ha investigado, se sabe que hay marcadores genéticos que tienen que ver con ciertas proteínas que se encuentran en la superficie, por ejemplo, de los monocitos y los linfocitos B. Este tipo de proteínas hay quienes las poseen, hay quienes no las poseen, y el hecho de ser portadores de ellas es lo que nos hace susceptibles a que la podamos desarrollar. Entonces, ese es el primer factor, que tenga ese factor hereditario. De hecho, se habla que si en la familia alguien ya ha padecido fiebre reumática, es 3 veces más probable que alguno de los miembros de la familia la pueda manifestar, comparado contra alguien que pertenece a una familia donde no se ha manifestado nunca. Entonces, según los estudios que se han realizado, se ha encontrado que este es uno de los principales causas de las cuales tienen relación con quienes la han manifestado. Vamos a ver que en aquellas personas que tienen estos factores tienen que estar expuestas a el estreptococo beta hemolítico y tener el antecedente de haber presentado una faringoamigdalitis causada por este estreptococo, para que se puedan juntar tanto estos factores genéticos con la presencia del antecedente de la infección, para que la puedan desarrollar. Puede ser que tengas los factores, pero si no has presentado esto, pues no se va a manifestar. Decíamos que en el grupo de 5 a 15 años de edad es donde más lo podemos encontrar, y esto tiene que ver precisamente con la respuesta inmunitaria. Recordemos que también a mayor edad y mayor exposición, pues vamos generando mayor anticuerpos. Por lo tanto, es mucho más frecuente que lo veamos en este grupo de edad. Tiene mucho que ver con las cuestiones de grupos como el que se encuentran en hacinamiento, y esto es porque al encontrarse precisamente tantos grupos de personas conviviendo, pueden llegar a ser más susceptibles a transmitir la infección. Por eso es que se relaciona con hacinamiento. Y en cuanto al bajo estrato socioeconómico, tiene que ver con la cuestión de los servicios de salud. Todos aquellos que viven en un estrato muy bajo, pues muchas de las veces no tienen el alcance económico para el tratamiento médico, para acudir a la consulta. Por lo tanto, lo dejan pasar porque no tienen cómo atenderse, y pueden llegar a presentar la fiebre reumática por no haber tenido un tratamiento profiláctico o un tratamiento para erradicar el estreptococo una vez que ya lo han padecido. Por eso es que se relaciona con esto. Y bueno, tiene mucho que ver con el clima frío o templado, porque pues favorece precisamente la proliferación del estreptococo. Ok, bueno, pues vamos a ver ahora esta imagen que está llena como que de mucha información, muchos detalles, y es de esas que nos ponen, yo sé, medios así como que dices, ala, me voy a tener que aprender todo eso. Bueno, pues más que nada lo que me interesa aquí es que conozcamos un poco la estructura para que sepamos por qué es que nos va a generar todo este daño, esta simple infección por esta bacteria. Y bueno, una de las cosas es porque su estructura tiene algunas partes que son similares
a las que nosotros tenemos en nuestra estructura cardíaca y valvular. Y vamos a ver cuáles son de ellas. Primero que nada, vamos a ver que, bueno, si este esquema que representa la estructura del estreptococo nos muestra que tiene entre sus capas una serie de proteínas que van ancladas en la superficie de la membrana, como en este caso estas proteínas que son la proteína M. Vamos a ver que esta proteína está en toda la estructura alrededor, la forma, y de hecho es la que es tan abundante la proteína M que la vamos a ver en toda la superficie. Resulta que esta proteína M tiene de diferentes tipos, en especial la proteína M5, vamos a ver que se le considera el principal factor de virulencia. Y esto va a ser debido a que esta proteína está formada por diferentes aminoácidos y esos aminoácidos son prácticamente iguales a los que nosotros tenemos en nuestro sarcómero del músculo cardíaco. Por lo tanto, cuando nuestro sistema inmunológico comienza a desarrollar anticuerpos en contra del estreptococo y detecta la proteína, en este caso la M5, y genera esos anticuerpos contra esa proteína para tratar de eliminar al estreptococo, ¿qué va a pasar? Pues va a atacar tanto al estreptococo como a la estructura formada por esos aminoácidos en el sarcómero del músculo cardíaco. ¿Debido a qué? A que pues son prácticamente iguales. Entonces reacciona contra eso. Por eso se le considera que es uno de los factores de virulencia y se le llama que es el principal, porque es el que nos va a dar ese daño precisamente a nivel del miocardio. Vamos a ver también dentro de su estructura, podemos observar que tiene, como decíamos, diversas proteínas, tiene diversas capas o cápsulas que lo van a mantener protegido y aislado. Y vamos a ver cómo en este caso también el hecho de tener esta cápsula formada por ácido hialurónico le va a ayudar a que pueda adherirse directamente a la estructura endotelial. Va a poderse fijar a través de esta cápsula y a su vez también el tener esa protección lo hace que pueda invaginarse sin sufrir un daño estructural, es decir, lo protege y evita que pueda ser dañado. Entonces, este también es otro de los principales factores. Otra de las partes importantes es que dentro de las capas que forman esa cápsula que protege a la membrana celular, está formada también por diferentes carbohidratos, polisacáridos, peptidoglucanos, y vamos a ver que en este caso se parecen o son estructuralmente iguales a los que tenemos en las válvulas cardíacas. Y eso que va a hacer que también cuando nuestro sistema inmune comience a generar esos anticuerpos en contra del estreptococo, también tiende a atacar nuestras propias válvulas. Entonces, esta estructura es muy importante que la conozcamos precisamente para que podamos entender que no es nada más que tiene tropismo por instalarse directamente en la estructura cardíaca, sino que en este caso es por la respuesta inmunológica que va a atacar directamente a estas estructuras. Esa es la razón por la cual vamos a tener este daño. Como les comentaba, tenemos que tener todo ese conjunto de factores para que se pueda presentar la fiebre reumática. Y entre esos, pues decíamos que tiene que ser la susceptibilidad del huésped, que es decir, que tenga ese factor genético del que hablábamos, la predisposición familiar que va a haber, que hayan estado expuestos a la presencia, en este caso, del estreptococo, y bueno, los factores ambientales que ya mencionábamos, ¿no? El estrato socioeconómico, el hacinamiento, clima, etcétera. Les comentaba que dentro de la clasificación que hay del estreptococo, aparte de que se clasifican en grupos A, B, etcétera, vamos a ver cómo también se dividen en diferentes serotipos.
Y dentro de esa división de serotipos vamos a ver que los que con mayor frecuencia se han encontrado son estos que les indiqué aquí, 1, 3, 5, 6, 18 y 24. Son los que con mayor frecuencia vamos a ver que nos van a ocasionar la fiebre reumática. Y bueno, vamos a ver que dentro de todo este proceso, pues va a generarse, como les decía, esa respuesta inmunitaria que al final nos va a generar este daño, sobre todo a nivel cardíaco. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que una vez que se encuentra el estreptococo ya ingresando al organismo, va a comenzar a generar una especie de reacción. Va a darse lo que se le llama estímulo antigénico, en el cual va a reaccionar y se van a fijar o se va, digamos, a adherir directamente a los monocitos. Una vez que se logra fijar, va a generar, digamos, un conjunto celular al cual se le va a conocer como monocito activado. Una vez que ya está fijado, recuerden lo que les decía, que el tener esta cápsula de ácido hialurónico le va a brindar la protección de que se pueda unir e imaginar sin sufrir daño estructural. Entonces, una vez que logra fijarse e imaginarse y que ya comienza a circular, va a llegar al torrente sanguíneo y una vez que alcanza el torrente sanguíneo va a ser detectado por nuestro sistema inmune, que va a comenzar a generar precisamente los anticuerpos en contra de estas estructuras del estreptococo. Y lo primero que va a ocurrir es que los linfocitos B, una vez que lo detectan en el torrente sanguíneo, comienzan a generar las antiestreptolicinas. Ese es el primer paso. Una vez que esto ya ha ocurrido, vamos a ver que van a continuar como células presentadoras de antígeno y van a acudir hacia lo que son los linfocitos T y van a desatar ahora una respuesta de inmunidad celular. Cuando llegamos a esta etapa de inmunidad, de respuesta inmune celular, pues ya es cuando empezamos a tener esa clase de problemas que platicábamos que nos va a dar el daño cardíaco. Va a ocurrir que se va a formar estos complejos, que son los monocitos que decíamos activados, junto con lo que es el anticuerpo, y una vez que se ha formado como célula presentadora de antígenos, van a formar lo que se conoce como células gigantes o células de Anichkov. Y estas tienen una similitud con la estructura que tiene un 100 pies, porque vamos a ver que son células que son multinucleadas, lobuladas, basófilas y que tienen en sus extremos unos bordes que semejan como que están deshilachados. Entonces, se les ha dado esa similitud contra lo que es un 100 pies y va a ser una de las células características que se pueden llegar a observar a nivel microscópico. Estas células en conjunto, una vez que ya se han formado, van a empezar a generar acúmulos a nivel cardíaco y una vez que se forman estos acúmulos, van a empezar a formar estos nódulos o cuerpos de Aschoff, que son precisamente la lesión que se va a formar a nivel del miocardio. Una vez que se forman estos cuerpos o nódulos de Aschoff que vamos a observar aquí, pueden llegar a verse de forma macroscópica como una especie de cordones o cuerdas perladas, dependiendo qué tanto daño estructural esté ocurriendo. Entonces, vemos que cuando empieza a ocurrir, como les decía, esta etapa donde ya presentan el antígeno y comienza a haber esa respuesta celular, empieza a generarse el ataque al miocardio. Les decía que va a atacar a las células que se encuentran infectadas por el estreptococo, pero también va a empezar a afectar la estructura del miocardio.
¿Qué va a ocurrir en esta etapa a nivel del miocardio? Bueno, aparte de que vamos a tener este daño estructural, perdón, vamos a ver que también va a comenzar a haber cambios en cuanto a la función. Recordemos que decíamos en temas pasados que cuando el miocardio tiene un daño estructural, comienza a tener afectación en la función. Entonces ya no tiene las mismas capacidades de contractilidad, ya no tiene la misma capacidad de distensión tampoco. Por lo tanto, este daño miocárdico nos va a generar que comencemos a tener a la larga una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que vamos a empezar a ver que ocurre. A nivel valvular va a ocurrir algo muy semejante. Vamos a ver que los linfocitos T activados por este sistema o este complejo de las células presentadoras de antígeno van a empezar a manifestar su respuesta y van a comenzar a estimular la producción de lo que son las linfocinas, que también a su vez van a activar fibroblastos y producción de colágeno. ¿Qué van a hacer estas? Bueno, pues en lo que son las válvulas, especialmente en lo que son los bordes y las comisuras, van a comenzar a formar depósitos de fibrina, depósitos con estos fibroblastos y colágeno que van a tratar de según ellos, tratar de eliminar o de erradicar el estreptococo, cuando en realidad lo que están haciendo es atacar la estructura valvular por esa similitud que hablábamos de que tiene con el estreptococo. Entonces, una vez que se deposita en lo que son las bordes libres y las comisuras valvulares, va a comenzar a generar un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio que va a estar generando va a formar esos cúmulos o verrucosidades que van a estar formadas, como bien decíamos, por estas cúmulos de fibrina y colágeno que a la larga, una vez que empiezan a generar este tipo de inflamación, van a empezar a afectar el paso del flujo sanguíneo. Una vez que está esta inflamación, ¿qué va a ocurrir? Que cuando el flujo quiera pasar a través de ella, va a cruzar con cierta dificultad por la inflamación, pero también a la hora de que ocurra el cierre, pues no va a ser un cierre adecuado o hermético, no va a haber una coaptación como debería. Quiere decir que para el paso vamos a tener una estenosis por la misma inflamación, es decir, el flujo no va a tener el área adecuada para pasar, va a estar limitada por la inflamación, y en cuanto al cierre, no va a ser cierre hermético, por lo tanto va a ser una válvula que se le llama insuficiente, es decir, no está teniendo el cierre adecuado y permite que haya reflujo. Por eso se le va a conocer como válvula insuficiente. A nivel de las válvulas cardíacas, vamos a ver que la primer válvula que se va a ver afectada es la válvula mitral, seguida por lo que es la válvula aórtica. Tiende a haber afectación también de la válvula tricúspide, pero cuando esto llega a ocurrir, va a ser secundario a que hayamos tenido afectación a nivel mitral y nivel aórtico. Todos estos cambios que van a empezar a ocurrir a nivel valvular, pues nos van a empezar a dar repercusiones también, que van a ser repercusiones a nivel pulmonar. Ok, también, así como va a afectar lo que es el miocardio, también como afecta las válvulas, también nos va a dar afectación de nuestro sistema de conducción. Cuando afecta el sistema de conducción, lo va a hacer principalmente hacia lo que es nuestra estructura del nodo aurículo ventricular. Tiende a dañar
directamente al nodo. Por lo tanto, las afectaciones o repercusiones que vamos a tener van a ser precisamente de la conducción que va a haber de nuestro nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular. Va a llegar aquí la conducción, pero de aquí no va a pasar de forma correcta hacia los ventrículos, porque va a estar bloqueada o afectada la conducción a este nivel. Dependiendo qué tan dañada esté en nuestro nodo, van a ser las repercusiones que vamos a tener. Entonces, lo primero que vamos a ver es que, como decíamos, va a haber alteraciones en la conducción o en el paso del estímulo eléctrico y puede llegar a bloquearse completamente el paso de la señal eléctrica hacia los ventrículos. Si esto llega a ocurrir, pues vamos a tener a nivel electrocardiográfico manifestaciones como bloqueos auriculoventriculares que se van a manifestar porque vamos a tener presencias de ondas P que están enviando el estímulo del nodo sinusal hacia el nodo AB, pero como hay afectación en el nodo AB, la comunicación que va a haber entre mi onda P y mi complejo QRS va a empezar a prolongarse, se va a hacer un periodo alargado en lugar de que tenga el tiempo normal que debería tener, que son menos de 20 milisegundos. Entonces, eso se va a empezar a prolongar. Vamos a tener bloqueos en los cuales quizás alguna de las ondas o estímulos que envíe el nodo sinusal logren cruzar a través del nodo auriculoventricular y transmitan la conducción y enseguida alguna onda P que logre llegar pero no logre transmitir. Entonces va a haber esa variabilidad y de aquí lo que a mí me interesa es que ahorita sepamos que estas son las afectaciones. Una vez que estemos viendo electros, veremos cómo hay diferentes bloqueos que dependiendo precisamente del alargamiento que vamos a tener en nuestro PR y las ondas P que haya precedidas entre una y otra conducción, es decir, una onda P que sí conduce y una onda P que no conduce, van a recibir el nombre de bloqueo auriculoventricular de primer grado o segundo grado, dependiendo de ello. Entonces, aquí lo que tenemos que tener presente es que nos va a bloquear la conducción y nos va a prolongar precisamente los intervalos que nos van a manifestar ese tiempo que hay de conducción entre el nodo sinusal y el nodo AB. Vamos a ver que también nos va a dar la afectación de la endocarditis, que era lo que comentábamos, que los cambios de presiones, los flujos que iban a estar ocurriendo, iban a generar que haya un flujo turbulento y esos flujos turbulentos iban a golpear las estructuras hacia donde fuera el flujo y que ese golpeteo o que iba a tener el flujo iba a generar un microdaño estructural y por lo tanto se iba a generar una reparación de la zona y justo en ese punto donde se iba a reparar, donde iba a haber ese acúmulo de fibrina, era donde ahora sí la bacteria se iba a acumular. Y decíamos que dependiendo hacia dónde fuera, era lo que nos iba a generar, ya sea que pudiéramos tener la presencia de las placas, que esas placas las íbamos a tener principalmente a nivel auricular, o pudiera ser que las tuviéramos a nivel valvular, generando las vegetaciones, o pudiese ser que una vez que se formaron estos cúmulos o vegetaciones, el mismo flujo hiciera que se desprendan y tuviéramos la presencia de émbolos sépticos. Entonces, también nos va a afectar de esta manera el estreptococo. Otra de las cosas que nos va a generar es que nos va a producir un proceso inflamatorio a nivel del pericardio y este proceso inflamatorio pues va a estar dado con acumulación de líquido, dándonos como resultado un derrame pericárdico, que como recordaremos cuando lo vimos,
pues nos va a generar, en cuanto al cuadro clínico, en el paciente un dolor continuo que no va a mejorar, que al contrario va a exacerbarse con los movimientos respiratorios o de lateroflexión, y que la única forma en que siente alivio el paciente o una pequeña mejoría es cuando está en posición de Fowler o inclinado hacia adelante, y que generalmente va a estar acompañado de un frote pericárdico, que también decíamos que no en todos los pacientes lo vamos a encontrar. Se habla de alrededor del 30% en el que lo podemos ver. En el caso de la fiebre reumática, el porcentaje de presentación del frote pericárdico se va a elevar, es decir, va a ser mucho más frecuente que sí lo podamos escuchar. Aquí traté de agregarles un audio para que podamos escuchar cómo se escucharía ese frote pericárdico. Déjenme ver si se puede activar. No lo oyeron. Qué lástima, no se oye entonces. Debería de oírse, pero no. Bueno, en la presentación lo van a tener. Lo que les comentaba, se oye el latido clásico que todos conocemos, oímos el golpeteo. Y una vez que oímos el golpeteo, entre cada uno de ellos vamos a escuchar una especie de roce, como cuando rozas el papel de una hoja, por ejemplo. Es muy semejante a eso lo que nosotros vamos a escuchar. Entonces, como quiera, ahí en la presentación lo van a poder escuchar ustedes. Y bueno, prácticamente este es un esquema donde podemos ver precisamente todo lo que ya comentamos, cómo va a ser el proceso de presentación, cómo va a ir afectando y va a ir generando el daño valvular y el daño a nivel del miocardio. Ok, les comentaba que cuando empieza a afectar a nivel valvular, comienza a generar depósitos que van a estar principalmente hacia lo que son los bordes libres y las comisuras. Entonces, vamos a ver que esto va a generar un proceso, como les decía, inflamatorio, y cuando el proceso inflamatorio que se va a dar en la fase aguda comienza a remitir, va a iniciar su proceso de cicatrización o de reparación, porque mientras estuvo este proceso inflamatorio, recordemos que estaba ocurriendo porque nuestro sistema inmunológico estaba tratando de erradicar al estreptococo, pero en realidad lo que estaba haciendo era atacar la válvula. Entonces, de alguna forma, ese proceso inflamatorio pues nos va a generar daño valvular. Una vez que esto comienza a repararse y comienza este periodo de cicatrización, vamos a ver que empieza a haber una fusión de las comisuras valvulares por la cicatrización que ha ocurrido, que va a generar que esos depósitos de fibrina, de colágeno, de elastina, comiencen a generar cierta rigidez, y entonces si vemos el área se va a ir reduciendo. Se reduce primero que nada porque al fusionarse las comisuras, se fusionan los bordes, ya no tienen la misma capacidad de apertura. Y segundo, vamos a ver que dependiendo también qué tanto haya afectado, va a afectar también el aparato subvalvular, que es decir, que son los músculos papilares que se encargan, acuérdense, de poder retraer y mantener lo que son los velos de las valvas. Entonces, al afectarlos, también vamos a ver que va a generar adherencias y retracción, es decir, se van a volver rígidos, se van a volver con limitación, ya no van a tener la misma capacidad que tenían en un inicio, y al final de cuentas vamos a tener, como les decía, todos estos cambios. El primero que vamos a tener cuando hay el periodo inflamatorio, pues es que se va a volver insuficiente, y se le llama que es insuficiente, como les comentaba, porque al estar inflamado no permite que haya tanto una buena apertura como un buen cierre, por lo tanto va a estar
afectando los flujos. Y en la segunda fase, que ya es después de que pasó el periodo inflamatorio, va a ocurrir una estenosis porque se va a reducir el espacio o el área de apertura que va a tener. Por lo tanto, vamos a ver que durante la fiebre reumática es posible que nosotros tengamos cualquiera de estos dos o doble lesión, que es lo más común que vaya a haber. Es decir, que al final nuestro paciente quede con insuficiencia y con estenosis, doble lesión. Puede ser que quede nada más con la estenosis, pero se habla que una estenosis no puede ser pura, es decir, por medio de lo que es una fiebre reumática, no te ocasiona específicamente estenosis, tiene que ser acompañada de la insuficiencia, ¿ok? Decíamos que va a afectar principalmente la válvula mitral y en frecuencia le va a seguir lo que es la válvula aórtica. Y bueno, el proceso va a ser prácticamente el mismo. Va a haber un proceso inflamatorio y después un proceso cicatrizal. Y eso es lo que nos va a estar generando, que haya esa afectación en los flujos. Y recuerden que una vez que esto está ocurriendo, pues obviamente va a haber repercusiones hemodinámicas, es decir, no es nada más que la válvula se dañó, sino que evidentemente va a alterar gasto cardíaco, fracción de eyección, cambios de presiones, volúmenes, etcétera. Todo nos va a empezar a complicar y vamos a tener a la larga un paciente con una insuficiencia cardíaca. Ok, para nuestro cuadro clínico, bueno, pues primero que nada, comentábamos desde un inicio que para que pueda manifestarse la fiebre reumática, tenemos que tener un paciente que sea susceptible a padecerla. Y una de las condiciones es que haya presentado una infección, una faringoamigdalitis, que sea ocasionada por el estreptococo beta hemolítico. Una vez que nosotros ya pudimos tener la confirmación o la sospecha de que ha sido ocasionada por esto, pues vamos a poder enfocar ahora sí nuestro diagnóstico a pensar en una fiebre reumática. Entonces, primero que nada tenemos este paciente en el cual tenemos que distinguir si la faringoamigdalitis que está presentando o presentó fue de origen viral o bacteriano. Y pues tenemos que conocer las diferencias que nos van a poder mostrar si es o no es. Y una de las características que vamos a tener es que van a presentar un dolor faríngeo de inicio súbito, es un dolor intenso. Obviamente van a tener odinofagia, disfagia, va a haber mialgias, artralgias, va a haber fiebre elevada y una de las características que se puede llegar a presentar es la presencia de una erupción que se parece a la escarlatina. Nos queda menos de un minuto, nos desconectamos y volvemos, por favor. Ok, bueno, entonces comentábamos que tiene que haber estas condiciones, tenemos que indagar si realmente la infección fue causada por el estreptococo beta hemolítico. No siempre vamos a tener la prueba, ¿verdad? Va a haber veces que simplemente lo vamos a sospechar, pero pues no vamos a tener el antecedente claro, porque a lo mejor fue una infección que fue maltratada, mal diagnosticada, o una en la cual pues no se hizo un cultivo o no se le dio un seguimiento, en fin. Entonces nosotros tenemos que tratar como quiera de
comprobarlo para poder tener nuestras sospechas bien dirigidas hacia lo que estamos creyendo en ese momento. Entonces, vamos a ver que si nosotros tenemos el paciente y está llegando con nosotros en la etapa de la faringoamigdalitis, nosotros tenemos la obligación ante la sospecha de que sea causada por el estreptococo beta hemolítico de realizar un cultivo antes de iniciar tratamiento. Y una vez que ya haya sido diagnosticado, pues obviamente dar el tratamiento de erradicación. Ahora, aún y cuando nosotros no tengamos un cultivo positivo, pero tenemos al paciente en la etapa inicial de la faringoamigdalitis y sospechamos que su origen es bacteriano, ante la sospecha es obligado dar tratamiento de erradicación, precisamente para prevenir que a la larga vaya a desarrollar una fiebre reumática. De hecho, esta es una de las infecciones que tenemos obligación de reportar semanalmente ante Secretaría de Salud. Y bueno, cuando ustedes ya se encuentren en su servicio social, van a ver cómo hay formularios donde nosotros tenemos que estar reportando todos estos posibles casos, aun y cuando no tengamos un cultivo. Entonces, si nosotros tenemos al paciente en esa etapa y podemos, lo realizamos para nosotros poder tener el antecedente ya registrado. Entonces, primer paso es que haya tenido el contacto con el estreptococo beta hemolítico, que haya precedido la infección faríngea, y vamos a ver que después de esta infección, la característica general es que va a haber un periodo asintomático. Este periodo va a variar, se habla de unas 5 semanas. Hay otros autores que te van a mencionar que son 1 a 3 semanas, es muy variable, pero lo que sí tenemos que tener nosotros en cuenta es que ante una infección reciente y un periodo asintomático, que después de ese va precedido por fiebre elevada y artralgias, tenemos que empezar a sospechar que pueda llegarse a tratar de una fiebre reumática y sobre todo, obviamente, pensando en el grupo en el que va a afectar, que son niños principalmente entre los 5 y 15 años. Vamos a ver que estos pacientes van a tender a manifestar artralgias que van a ser principalmente afectando rodillas, tobillos, codos y muñeca. El resto de las articulaciones se van a respetar, es decir, las articulaciones menores como las interfalángicas no van a tener afectación y tampoco las articulaciones grandes como la de la cadera. Entonces, esas son las principales y va a tener la característica de ser artralgias que son migratorias, es decir, el paciente va a manifestar quizás que tiene dolor, digamos, a nivel de la muñeca derecha y después el dolor es a nivel del codo y después a lo mejor es en la rodilla o puede ser que tenga 2 articulaciones afectadas al mismo tiempo, pero tiende a ser migratoria. Primero molesta una, luego molesta otra y así va migrando el sitio de afectación. Y bueno, después de esto, pues tenemos que indagar si está presentando o no daño cardíaco. Entonces, vamos a ver que tenemos que tener, como decíamos, antecedente de la faringoamigdalitis estreptocócica o la sospecha de, y que haya presentado después del periodo asintomático las manifestaciones de fiebre y artralgias principalmente. Entonces vamos a buscar entre todas estas algunas otras manifestaciones que nos van a ayudar a que nosotros podamos realizar nuestro diagnóstico. Y bueno, pues es la afectación que vamos a tener a nivel cardíaco, la afectación a nivel del sistema nervioso central, afectaciones que vamos a poder observar a nivel de piel o a nivel precisamente del tejido celular subcutáneo. Y vamos a ver cada uno de ellas. Entonces, vamos a ver que cuando ya empieza el estreptococo a invadir, decíamos que no solamente ataca directamente al corazón, nuestro enfoque es hacia eso, ¿verdad? Pero vamos a ver que va a dar afectaciones en diferentes sitios de nuestro cuerpo. Uno de ellos es cuando afecta
directamente el sistema nervioso central y nos manifiesta lo que conocemos como corea de Sydenham, o también se le conoce como mal de San Vito. Y eso tiene relación, ahora sí que cuestiones etimológicas que le han dado, porque cuando se empieza a generar esta afectación, el paciente comienza a tener movimientos que son involuntarios, son incoordinados y tienden a tener movimientos ya sea de las extremidades y gesticulación facial. Entonces, cuando se descubrió, cuando se vio las primeras veces, lo empezaron a correlacionar algunos con una especie de baile, porque decían que se movía así como que muy extraño el paciente. Entonces, lo relacionaron con lo que es un baile, o incluso hubo quienes hasta relacionaban los movimientos incoordinados de los brazos con los movimientos que se hacen al tocar el piano. Y de ahí surge el nombre, pero en realidad lo que nos interesa conocer es que va a afectar principalmente las estructuras de los ganglios basales en los núcleos extrapiramidales, que son los que se van a encargar de las funciones motoras. Y bueno, este es un video, a ver si se ve, donde nosotros podemos observar cómo el paciente, sobre todo cuando está sometido a estrés, es decir, como cuando está observado o está pasando una situación tensa, manifiesta estos movimientos, que tienen la característica también que solamente se van a manifestar mientras el paciente está despierto. Cuando el paciente está dormido, esos movimientos desaparecen. Si se fijan, pareciera como si lo hiciera intencional, como si fuera a propósito que lo estuviera haciendo por la gesticulación que está manifestando, pero en realidad son movimientos que de los cuales no tiene control la gesticulación que está haciendo. Bueno, si ustedes observan en el video cómo sí tiene ciertos gestos o gesticulaciones que les digo, pudiese ser que al principio pensamos como que los estuviesen haciendo intencionales, pero en realidad no, es algo que ellos no pueden controlar, y mientras están teniendo estos, digamos, ataques o estos, ¿cómo se dice?, episodios, no tienen la capacidad de comunicarse o de hablar adecuadamente, precisamente por la afectación que está viendo en los músculos faciales. Entonces les afecta y no pueden articular de forma correcta las palabras tampoco. Pero bueno, esta es una de las características que podemos ver y solamente se va a presentar en la fiebre reumática. No hay otra patología en la cual podamos ver la corea de Sydenham. Otra de las cosas que podemos encontrar o de los signos van a ser los nódulos de Meynet, y estos vamos a ver que tienen la característica de ser de distribución simétrica. Van a ser unos nódulos que van a medir alrededor de desde 1 milímetro hasta 2 centímetros, van a ir aumentando su tamaño, y vamos a ver que son móviles sobre los planos superficiales, es decir, no están adheridos, y los vamos a ver principalmente sobre las caras extensoras de las extremidades. Podemos encontrarlos tanto en cráneo, cerca de la articulación a nivel de los codos,
en los dorsos de las manos, pie, malleolos o rótula. Y bueno, estos van a estar generados por células inflamatorias. Vamos a ver que estos van a desaparecer sin dejar ningún tipo de secuela. Van a estar presentes durante el periodo. Después, como les decía, de ese periodo asintomático es cuando van a empezar a aparecer. También podemos llegar a encontrar dentro de las manifestaciones lo que es el eritema marginado y vamos a ver que son diferentes pápulas que se van a agrupar y una vez que estas pápulas se agrupan van a dar la impresión como de ser placas, como se fijan que parecieran como placas o lesiones grandes, cuando en realidad estamos hablando que son diferentes pápulas que confluyen y se están juntando en una zona. Estas principalmente las vamos a encontrar en el tronco. Y bueno, lo que comentábamos de las artralgias va a tener esa característica que van a ser migratorias. Es decir, aparecen en un sitio y después van a irse manifestando en las diferentes articulaciones, pero siempre van a respetar las articulaciones menores y las articulaciones como la de la cadera. Estas son las que vamos a ver principalmente afectadas. Ok, entonces, bueno, ya vimos que pues vamos a tener afectaciones en diferentes áreas y precisamente para nosotros poder realizar el diagnóstico tenemos que tomar en cuenta todo eso. Tenemos que ver dentro de, por ejemplo, los criterios de Jones, lo que son criterios menores. Y dentro de esos criterios menores vamos a ver que es parte de lo que vamos a ver en nuestro cuadro clínico, que es la presencia de fiebre y los resultados que encontremos a nivel de laboratorio. En los criterios mayores vamos a ver las afectaciones o manifestaciones que acabamos de ver, que son a nivel cardíaco, las artritis, las afectaciones a nivel neurológico, a nivel del tejido celular subcutáneo o que nosotros podamos observar en la piel. Entonces, en conjunto con toda esta información, más la evidencia de que hubo la infección por estreptococo, es como vamos a poder realizar nuestro diagnóstico. Recordemos que para que pueda aplicar el criterio, se dice que debes de tener ya la evidencia de que efectivamente hubo una infección causada por el estreptococo. Sin embargo, recordemos que no siempre vamos a poder tener ese cultivo positivo porque no se realizó en tiempo, el paciente no acudió o nuestra institución no lo tenía. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es que una vez que tengamos al paciente con nosotros, vamos a buscar la evidencia a través de la presencia de las antiestreptolicinas, que estas van a estar presentes incluso hasta por 3 meses. Entonces, eso es lo que nos va a suplir en el caso de que no tengamos la evidencia de un cultivo. Y vamos a tener que tener 2 criterios mayores para poder realizar el diagnóstico o un criterio mayor y 2 menores. Siempre me hace lo mismo la computadora. En la clase de ustedes me falla, no sé por qué. Ustedes no creo que lo vean o ya lo vieron, que ya les empezó a fallar, ¿ya lo están viendo? Que la pantalla empieza a hacer así la presentación. ¿Sí lo ven? Sí, doctora, sí se ve. Bueno, esta es la tercera vez que me lo hace y no entiendo por qué. Porque no nada más, o sea, me lo hace solamente cuando he estado aquí conectado con ustedes, o bueno, no sé si con el grupo de ustedes, pero en Zoom. No sé por qué hace eso. Y lo peor de todo es que no me deja controlarlo. O sea, yo tengo, por ejemplo, aquí el mouse y quiero mover y no me lo respeta. O sea, se congela. Miren ahora. Y sí tiene antivirus, sí tiene todo, pero no entiendo. No sé. Lo único que sospecho, ¿verdad? Sospecho, digo, solo que por ahí me hayan hackeado o algo porque he estado
teniendo diferentes detallitos con los correos y cosas que he visto. En fin, no sé, déjenme ver si se puede. Si no, lo que voy a hacer es, permítanme, lo bueno es que tiene, déjenme ver. No, no me quiere tomar ninguna de las respuestas. Déjenme tratar de reiniciar. Estamos hacia la parte final, pero como quiera, déjenme ver si puedo reiniciar, porque no me quiere ni tomar nada. Ahí está. Miren, a pesar de que le puse dejar de compartir y no, hace lo que se le da su gana. Qué raro. ¿A ustedes les ha pasado esto? Es touch. Sí, también, pero Es que a mí me pasaba igual, pero es porque no sé si tenía un poco como que de sudor en la yema del dedo y cuando lo deja o lo toca, que solito se quede ahí empieza, presionado. sí, se queda haciendo eso solo. Fíjate que lo curioso es que realmente nunca uso el touch. Ahorita lo estoy haciendo porque no me quiere aceptar el mouse. Ya le hace falta uso entonces. Yo a lo mejor, porque de hecho, es más, aquí tengo la toallita. Trato de no, o sea, no, estoy más acostumbrada a trabajar de otra manera, pero bueno. Ok, pues ahora resulta que no los puedo ver. Si ustedes me pueden ver a mí, qué bueno. Yo no los veo, no veo nada. De hecho, me está mostrando la misma pantalla congelada. En fin. Bueno, si no puedo reiniciar, como quiera les comento. Tenemos que terminar de ver la presentación. Pues bueno, a final de cuentas nosotros tenemos que tener los criterios, tenemos que tener nuestro antecedente de la infección estreptocócica para poder nosotros pensar que efectivamente se trata de una carditis reumática o fiebre reumática. Aquí lo que más nos preocupa es que la afectación que va a tener, ya vieron, es que nos puede llevar al paciente a la muerte porque nos va a ir generando, en el caso de la carditis o la miocarditis, que se empieza a generar una dilatación, que empieza a haber una insuficiencia, una disminución del gasto cardíaco, fracción de eyección, lo que ya hemos visto, y que pues nos lleve rápidamente a la insuficiencia cardíaca y nuestro paciente pues muera. En el caso del sistema de conducción, pues también es un problema porque efectivamente no está siendo efectivo, no está llegando el impulso como debería para que pueda realmente realizar su contracción adecuada. Estamos teniendo impulsos que se envían pero que no transmiten, no llegan. Entonces hay periodos en los que no está viendo precisamente esa contracción porque el impulso no está llegando. Por el otro lado, pues bueno, vamos a ver también que no solamente es eso, sino que todas esas afectaciones, pues evidentemente nos van a dejar al paciente en una situación en la cual pues se siente bastante mal con todo esto. Entonces nosotros tenemos que iniciar tratamiento de inmediato para controlar, primero que nada, pues las manifestaciones, ¿no? Si está teniendo problemas de insuficiencia, hay que dar tratamiento para la insuficiencia. Si está dando problemas o manifestaciones por la pericarditis, tratamiento para la pericarditis. Hay que tratar de manejar las artralgias, se puede manejar con salicilatos y esa es una de las condiciones que nos pueden orientar también. Si nosotros los manejamos y vemos que hay una mejoría, quiere decir que efectivamente se trataba de una artritis o artralgia secundaria a una fiebre reumática. Si en este caso se da el tratamiento y no hay mejoría, pues obviamente nos está indicando que no tenía nada que ver con eso, sino que hay que investigar más allá cuál podría ser la posible causa. Vamos a ver también que para que nosotros podamos realizar este tratamiento tenemos que realizar diferentes exámenes de laboratorio. Ya saben, biometría hemática, electrocardiograma, química sanguínea, BCG, todos los generales que siempre pedimos y vamos a agregar en este caso un cultivo, vamos a agregar la detección de las antiestreptolicinas para que nosotros podamos tener esta confirmación.
Me frustra que no quiera funcionar esta cosa. Ni siquiera los puedo ver. Pero bueno. Y bueno, vamos a tener que tratar en base a lo que nosotros vayamos viendo. De todas maneras, como les decía, ante la sospecha de que haya un antecedente que haya sido por el estreptococo beta hemolítico, nosotros siempre tenemos que indicar el tratamiento de erradicación. Y también en aquellos pacientes, como les decía, que nosotros lleguemos a recibir y sospechamos que pudiera ser de origen bacteriano, pero no tenemos la certeza ni la capacidad porque quizás estamos en el servicio social, en una comunidad aislada donde no tenemos quizás recursos o algo, bueno, pues en esos casos nosotros lo vamos a hacer de manera profiláctica. ¿Por qué? Porque no sabemos quién de los pacientes que estamos recibiendo la puede llegar a desarrollar o no. O sea, no sabemos realmente si cuentan o no cuentan con esos antecedentes genéticos. Entonces nosotros de forma general lo vamos a hacer de esa manera. La mayoría de las instituciones que sean ya sea de Secretaría de Salud, del Seguro Social, siempre van a tener un esquema que nos van a proporcionar y va a estar basado en penicilina benzatínica. Y vamos a tenerlo siempre a la mano y de hecho nos van a estar dando las guías que vayan surgiendo cada año para que nosotros sepamos manejarlo. Créanme que es un problema de salud que a pesar de que tenemos pues infraestructura para tratarlo porque pues es algo tan simple como las penicilinas, sigue siendo hoy en día todavía causa de cardiopatía reumática, sobre todo porque en las poblaciones de bajos recursos pues no se les da la atención que se requiere y muchas de las veces nosotros como médicos no realizamos realmente nuestra labor educativa. Nosotros tenemos que realizar también, como parte de nuestro trabajo, campañas de educación en las comunidades donde estemos para poder alertar de que no dejen pasar, o sea, cualquier situación, tienen que acudir a la consulta antes de automedicarse o antes de decir, no pasa nada, es una infección de garganta y se acabó, no es nada. Porque las consecuencias, a final de cuentas, pues nos pueden llevar a algo tan sencillo como pues no pasa nada hasta llegar a este grado en el cual efectivamente tenemos una afectación a nivel cardíaco. ¿Qué es rescatable que sepamos de aquí? Bueno, que vamos a ver que a veces es muy subestimado por lo que les acabo de comentar, a veces es muy mal diagnosticado porque hay veces que se hace como un tratamiento, ¿cómo les diré?, a diestra y siniestra. Hay veces que uno ve los pacientes y ya muchos médicos pasantes pues ya no quieren batallar y dicen, hombre, cualquier infección de la garganta, tratamiento asintomático o tratamiento sintomático y antibiótico, entonces también se generan resistencias. Pero van a ver cómo en la consulta que ustedes van a tener, sobre todo en su servicio social, van a tener muchísima incidencia de infecciones respiratorias agudas y ahí es donde nosotros tenemos que estar alertas para tratar de diferenciar y de verdad poder decir, creo que esta sí es de origen bacteriano, aunque no tengo la prueba, y poder dar un tratamiento adecuado, pero no hacerlo de forma, como les decía, diestra y siniestra, de decir, no importa, es una infección respiratoria aguda, yo veo que trae eritema y pues le voy a dar, o sea, no, porque vamos a generar resistencia. Les digo, es muy común, yo creo que de la consulta que ustedes van a tener sería alrededor quizás de un 80% de los casos que ustedes van a estar recibiendo las infecciones respiratorias agudas. Entonces, es bien importante que lo conozcamos porque recuerden que esto es algo que se puede prevenir si nosotros lo detectamos a tiempo y damos el tratamiento adecuado. Chicos, no tengo manera en serio ni siquiera de cerrar pantalla, no sé cómo hacerle. Voy a tener que reiniciar mi computadora a ver si con eso mejora.
Quería darles las gracias por apoyarme. Yo no me he sentido bien de salud. De hecho, ahorita todavía no estoy al 100, pero pues ya podía hablar, ya podía dar una clase. Y yo creo que la verdad no esperaba no darle clase el martes, pero de verdad me sentía muy mal, traía mucha fiebre, no estaba en condiciones y estaba dejándolo de que no, sí, me voy a poner mejor y la clase se va a dar, pero ya cuando dije no voy a poder, fue cuando ya les envié el mensaje. Entonces, muchas gracias por haberme apoyado y por entenderme, porque hay veces que de verdad es complicado cuando uno no se siente bien, tener el 100% para ustedes y de verdad no pude. Y ahorita me siento más o menos, aquí estoy, pero ya puedo hablar, ya puedo estar sentada aquí con ustedes acompañándolos. Espero que les haya sido de utilidad lo que vimos el día de hoy. Espero que hayan podido tomar lo más importante, que era lo que les comentaba, y que podamos continuar con nuestra clase de forma regular, pues en la siguiente clase, que sería el martes. Quedamos pendiente con la práctica, que no la quise programar el día de hoy porque siento que no iba a aguantar hoy todo el día, por eso es que hoy no la quise programar. Entonces, el martes la retomamos como estaba planeado, sin que haya cambios, espero yo. Espero que todo ya esté al corriente. Entonces, les voy a mandar el enlace, como siempre, a través del grupo de WhatsApp, y vamos a trabajar, como les había dicho, 1 hora de conexión en la práctica. Vamos a ver el tema y voy a dejar los ejercicios en la plataforma. No sé si con ustedes ya había platicado o no, pero no, ustedes son quinto C. Les había comentado que los ejercicios que tenemos que cumplir para nuestras horas de práctica podemos dejarlos de 2 maneras y ustedes me tienen que sugerir cuál les conviene más. Una opción es que si tenemos, digamos, 3 ejercicios en la plataforma, yo los puedo programar en la hora que ustedes tienen la práctica, que eso es lo correcto, ¿no? Si tienes práctica, digamos, a las 7 de la mañana y a las 8, puedo programar un ejercicio a las 7 y uno a las 8, por ejemplo, ¿verdad? Y la otra opción es que esos ejercicios, en lugar de que yo se los programe para que ustedes los contesten de 7 a 8 y de 8 a 9, los puedo dejar abiertos para que ustedes los contesten en sábado y domingo. Y ya pues depende de ustedes como grupo, ¿verdad? Qué crean que les conviene más o qué prefieren, y lo podemos dejar abierto desde el sábado en la mañana hasta el domingo, ¿verdad? En la noche, y ustedes entran y lo contestan en el horario que ustedes, pues, se les facilite un poco más. Entonces ya ustedes me hacen saber y me dicen cuál opción prefieren para yo organizarme durante este fin de semana y dejárselos programado. ¿Cómo ven? Entre semana no se puede. También se puede. Sería cuestión de que ustedes como grupo me digan qué prefieren. Puede ser esa opción, como les decía, dejarlo programado en el horario de práctica, o puedo dejarlo abierto en fin de semana, o si ustedes dicen, ¿sabes qué? Fin de semana no, porque yo trabajo, me ocupo o algo, igual podría ser entre semana abierto, o sea, como ustedes prefieran. Les dejo abierta la opción y ustedes me dicen qué les conviene, platíquenlo como grupo, porque como cada uno de ustedes tiene diferentes actividades, pues no quiero tampoco afectarlos. Les digo, para mí lo más pues práctico es dejarlo en el horario de que ya tienen programado, pero pues si quieren, ¿verdad? Lo podemos dejar abierto, como ustedes me digan. Ay, esta cosa, sí. Sí, igual. doctora, nosotros lo hablamos y le comentamos. Y me lo hacen saber, por favor. Y sería la intención, por ejemplo, como les digo, si tienen 2 o 3 horas de práctica, dependiendo del tema, probablemente sean 2 ejercicios o 3.
va a variar según el tema, pero lo que necesito es nada más el tiempo en el que ustedes lo quieren tener disponible. Y me avisan y ya yo lo programo. Bueno, chicos, los dejo. La verdad que no tengo ni idea ahorita qué pasa con mi computadora. La voy a reiniciar a ver si eso me ayuda ahorita. Les agradezco mucho nuevamente que estén aquí y los veo en la siguiente clase. Cuídense. Doctora, Mande. ¿la práctica la vamos a ver el martes o el jueves en la misma hora que está programada para hoy? El jueves, ¿ustedes a qué horas tienen la práctica conmigo el jueves? Déjenme ver. El jueves creo que es a las 8 y el A martes... las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ok. Veríamos el día martes. El martes ustedes tienen a las 7 de la mañana y a las 8. Necesitamos una hora el martes para ver la cuestión de la práctica y sería el tema que yo les voy a dar, no ustedes. Yo empiezo, acuérdense. Entonces, puede ser que los vea a las 7 o los vea a las 8. Ustedes me dicen cuál de las 2 horas prefieren, me avisan y a esa hora nos conectaríamos para ver la hora de la práctica. Y dependiendo si terminamos el avance, que yo creo que sí, una hora, la siguiente clase, que es la que ustedes van a impartir de historia clínica, se daría el jueves. Y también tienen 2 opciones. Estoy viendo que tienen a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ustedes me dirían cuál de las 2 horas les conviene conectarse y a esa hora la vemos. Ok. ¿Sí? Sí, eso es lo que tengo yo registrado, 8, 9 y 3 y 4. Y ya ustedes me avisan y nos ponemos de acuerdo. No pasa nada, nada más la cosa es que estemos todos o la mayoría presentes para que podamos ver el tema. Ay, no sé cómo hacer, no voy a tener que cerrar esta cosa. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, los dejo. Voy a reiniciar la computadora para ver si así puedo solucionar este problema. Doctora, no se apure. Bueno, Ok, muchas gracias. nos vemos porque definitivamente no tengo idea. No se Nos apure. vemos en la siguiente clase. Adiós. Y no la puedo reiniciar, estoy tratando de apagarla porque tampoco quiere apagarse. De hecho, pero no. Es que como que está trabada porque tampoco quiere, estoy intentando pero no quiere. No quiere.